Buenos días para todos. Somos el grupo número uno y estamos conformados por Andrés Zuluaga, Gabriela Puerto, Nelcy Arevalo, Nelson Galeano, Olga Patricia Ortegón y quien les habla, Michael Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre y presentar el tema sobre empalme espiral, círculo espiral, según el capítulo 3 del manual de diseño geométrico de vías. Como tal, este tipo de empalme corresponde a dos líneas rectas con un ángulo de flexión mediante arcos de transición y un arco círculo de radio. Estos arcos corresponden a espirales clotoides que pueden ser de igual o diferente parámetro, es decir, un empalme espiralizado para ser simétrico. Dicho en otras palabras, este empalme es fundamental en el diseño de carreteras porque permite conectar dos tangentes mediante curvas de transición llamadas, como ya lo expliqué, clotoides. Este tipo de espirales hacen que el paso del vehículo desde una recta hacia una curva sea progresiva, evitando giros bruscos del volante y mejorando el confort y la seguridad. En sí, el empalme círculo espiral suaviza la trayectoria, reduce la fuerza centrífuga y que permite que el conductor se sienta cómodo. Un arco circular central y una espiral de salida. Entonces, además de estos componentes fundamentales, el sistema incorpora los siguientes elementos geométricos y sus respectivas fórmulas de cálculos, pues que son esenciales para su dimensionamiento y su localización. Entonces tenemos el ángulo de intersección o de flexión total en el empalme, y esta magnitud representa el ángulo total en el cambio de dirección entre dos tangentes que se intersecan justo en este punto. En el PI se calcula como la suma de las deflexiones angulares de dos espirales y la deflexión del tramo eh, circular. Entonces, pues hay que tener en cuenta que también hablamos de una longitud de empalme circular, a la deflexión del tramo circular o ángulo al centro del empalme circular, el cual está indicado aquí, y este es el ángulo central abarcado por el ángulo circular central. Se puede obtener restando el doble del ángulo de la espiral de la deflexión total. Entonces, este se encuentra aquí. También tenemos un LC, que nos habla de la longitud del arco circular central, y pues este se determina multiplicando el radio del círculo por el ángulo de deflexión del tramo circular, expresado en radianes. También tenemos un LC mínimo, que pues habla más que nada con el BCH, que es la velocidad específica. Entonces este es para asegurar una operación segura y cómoda en el tramo circular. Este debe tener una longitud mínima, y esta se establece en función a la distancia que se puede recorrer un vehículo del elemento durante un tiempo eh, mínimo. Por acá nos indicaba, pues sería de 0.55. También tenemos una tangente TE, que es la distancia en el punto de intersección PI hasta el principal o final del empalme. Entonces, esta sería medida a lo largo de las tangentes de la carretera. También debemos de tener en cuenta la externa del sistema de empalme. Entonces, esta externa es la distancia del punto de intersección PI hasta el punto medio del arco circular, medida a lo largo de la bisectriz del ángulo de deflexión. Entonces, RC sería el radio del círculo, y el cambio del radio es el incremento, pues, del radio, y el cambio es la deflexión total en grados. Buenas noches.
Les voy a hablar acerca de los elementos del empalme espiral, círculo espiral asimétrico. Este empalme permite hacer una transición gradual y segura en un tramo recto y una curva circular. Les voy a mencionar los elementos de este empalme. Voy a iniciar con el PI, que es el punto de intersección donde se cortan las dos tangentes. Ustedes aquí lo pueden observar. El TE1 corresponde a la tangente de la curva mayor que va desde la tangente de inicio hasta el punto de intersección. El TE2 corresponde a la tangente de la curva menor que va desde el punto de intersección hasta la espiral de la tangente. El XC1 corresponde a la coordenada de la primera espiral de la transición que va desde la tangente de entrada hasta la espiral del círculo. El XC2 corresponde a la coordenada de la segunda espiral de la transición que va desde el círculo espiral hasta la espiral de la tangente. El TL1 y el TL2 son la longitud de la tangente y el XM1 y el XM2 son las distancias de la tangente que va desde la tangente de inicio hasta el centro de la espiral, como ustedes lo observan acá. El TC1 y el TC2 son la tangente de la curva. El Y1 y el Y2 representan la distancia perpendicular desde la tangente del punto de la espiral. Este delta representa el ángulo de deflexión. Aquí observamos el teta E1, el teta E2, acá igual los encontramos. Estos son los ángulos de la curva de la transición de entrada y de salida. El delta C es el ángulo al centro del empalme circular. El LC es la longitud del empalme circular. Y el RC, que lo encuentran ustedes, lo ven acá ustedes, es el radio del tramo circular del empalme. El TE es la tangente espiral, punto de inicio del primer tramo en la espiral. El ET es la espiral de la tangente punto final de la segunda espiral y de la curva completa. El S es la espiral del círculo donde este punto termina y termina la primera espiral y comienza el tramo circular. Y el CE es el círculo espiral donde termina el tramo circular y comienza la segunda espiral. Dicho esto, continuamos con estas fórmulas donde la deflexión del punto de intersección o deflexión total del empalme utilizamos esta fórmula. Y esta fórmula representa el ángulo total de la deflexión en el punto de intersección y es la suma de los ángulos de la curva de la transición, que lo pueden observar ustedes acá. La deflexión del tramo circular o el ángulo al centro del empalme circular utilizamos esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para calcular el ángulo de la curva circular central. La longitud del empalme circular utilizamos esta fórmula y se tiene que dar en radianes. Se utiliza para calcular la longitud del arco del tramo circular. En la tangente del sistema del empalme utilizamos estas dos fórmulas. La primera
Se utiliza para calcular la longitud de la tangente del sistema de empalme que se aplica en la curva de mayor longitud. Y en la segunda se calcula la curva de menor longitud. Dicho esto, y volviéndonos a la imagen de este empalme, el uso de este empalme es más seguro y cómodo para los conductores para evitar cambios bruscos de dirección. Se usa en el diseño de carreteras, especialmente en las zonas montañosas, y permite que los radios de las curvas más pequeños se adapten mejor al terreno. El uso de estas espirales simétricas ofrece mayor flexibilidad al momento de diseñar. Muchas gracias.